Muy bien, entonces vamos a comenzar la segunda sesión que corresponde a historia universal, ¿ok? En esta ocasión vamos a ver un periodo que se llamó la paz armada, que comprende la segunda mitad o gran parte de la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, ¿ok? Entonces vamos a ver en qué consiste. Básicamente se dio en Europa, ¿ya? Y vamos a ver cómo es que cómo fue este periodo, cómo se dio dando entre cuáles fueron los bloques enfrentados entre sí, ¿no? Recordemos que una vez ya que hemos visto cómo ha sido el proceso de formación de los distintos países, ¿no? Primero, en ese caso, con el Congreso de Viena, que de alguna manera fortaleció a algunos y dividió o mantuvo divididos a otros, y posteriormente las revoluciones que se han ido dando en distintas partes de Europa para ir cambiando, ¿no? De sistema político y económico. ¿Ok? Y a la par, en este caso, el fortalecimiento de naciones como Italia, Europa, o perdón, Italia o Alemania, ¿no? Posteriormente, ¿no? Se dieron los procesos de unificación de estas naciones que estaban inicialmente separadas. Cómo esto ha ido transformando, o en todo caso, cómo hacía la cohabitación en estos países. ¿Cómo podemos definir ese periodo de la paz armada? Bueno, eh, en ese periodo, como hemos dicho, que está comprendido entre los años de 1871 a 1914, los principales estados europeos vivieron en paz, pero con una creciente rivalidad económica y una acelerada competencia y carrera armamentista para una futura guerra. Sí, ¿no? O sea, no había conflictos, fue un periodo que no hubo prácticamente muchos conflictos ya importantes, pero en ese caso mientras iban creciendo económicamente, eso que les daba recursos para comprar armas, todo tipo de armamento militar, ¿no? Para poder en este caso sostener alguna guerra, una eventual guerra en un futuro. Porque se veía en este caso que de todas maneras, si bien no había ataques en ese momento, pero sí pueden darse en algún momento más adelante. Las características de este periodo fue una gran carrera armamentista y el fortalecimiento de los ejércitos de las principales potencias mundiales. La gran competencia económica entre los países altamente industrializados, destacando en este periodo la política exterior de Alemania, que buscaba mayores áreas de influencia y colonias. A esto se suma el surgimiento de nuevas potencias mundiales como Estados Unidos, Japón e Italia. La formación de bloques políticos y militares para la defensa de sus intereses, ¿no? Se crearon la Triple Alianza en 1882 y posteriormente la Triple Entente en 1907, ¿no? Como dato podemos tener que, por ejemplo, en Alemania, durante la paz armada, contaba con 600.000 hombres de armas a fines del siglo XIX. El ejército francés tenía 550.000 soldados, el austríaco 400.000 y el ruso superaba el 1.300.000. A esto hay que sumarle el arsenal militar, que se había sofisticado a medida de que progresaba la técnica y la tecnología. O sea, era todo un combo preparado para lo que posteriormente veremos, ¿no? En el desarrollo del siglo XX. ¿Quiénes conformaban en este caso el grupo de la Triple Alianza, que se formaron en 1882? Bueno, los países integrantes fueron tres: Alemania, Austria-Hungría, que eran un solo país, e Italia. El país impulsor de este bloque fue Alemania, bajo el impulso de su canciller Otto von Bismarck. El objetivo de esta agrupación era consolidar la posición de Alemania. Como antecedentes tenemos
la formación como de esta llamada Triple S, tenemos la Liga de los Tres Emperadores de 1872. En ese año se celebró una entrevista en Berlín, Alemania, entre los emperadores Guillermo I de Alemania y Francisco José del Imperio Austrohúngaro. También el zar de Rusia, Alejandro II, quiso participar en el encuentro. Así nació lo que se conoce como la armonía de los tres emperadores, integrada por Alemania, Austria-Hungría y Rusia. La doble alianza entre Alemania y Austria-Hungría de 1879. El principal enemigo de Alemania era Francia, que fue derrotada en la Guerra Franco-Prusiana de 1871. Este hecho generó el revanchismo francés y el deseo de recuperar los ricos territorios de Alsacia y Lorena. La Triple Entente, los países integrantes de este bloque eran Inglaterra, Francia y Rusia. El país impulsor fue Inglaterra, con el afán de buscar aliados para consolidar su dominio en posesiones coloniales. Como antecedentes tenemos como formación de la Triple Entente tenemos en 1892 el acuerdo militar entre Francia y Rusia, y en 1904 nace la Entente Cordial, o el Entendimiento Cordial, integrado por Gran Bretaña y Francia. Se trataba de un tratado de no agresión y de regulación de la expansión colonial. En las dos primeras décadas del siglo XX, Europa vivió crisis diplomáticas internacionales, así como algunas guerras de carácter local, que pudieron haber provocado un conflicto mayor y a gran escala, que no ocurrió. Entre estos conflictos tenemos la primera crisis marroquí o la crisis de Tánger, que se dio en 1905. La causa eran las pretensiones alemanas sobre Marruecos, como parte de su imperio colonial en prejuicio de Francia. ¿Okay? Si bien Marruecos no está en Europa, ya, pero en este caso había una intención alemana de, en este caso, ir contra intereses franceses. Más que todo, por eso se estalló este conflicto. ¿Qué hecho desencadenó este conflicto? La visita del Kaiser Guillermo II a Tánger, en Marruecos, el 31 de marzo de 1905, y su proclama de no permitir que Marruecos pasara a ser dominada por una única potencia. Por su parte, Francia amenazó a Alemania con declararle la guerra, pero el incidente no llegó a pasar a mayores. La solución en ese caso se dio en la conferencia de Algerias en España, entre enero a abril de 1906. Luego surgió la segunda crisis marroquí, o llamada la crisis de Agadir, en 1911. El desencadenante fue el envío de un buque cañonero alemán al puerto atlántico marroquí de Agadir. Dicho puerto era un enclave estratégico, era el mejor puerto de la zona entre Gibraltar y Canarias. La solución de esta crisis fue la conferencia de Agadir. Por dicho tratado, Alemania reconoce el protectorado de Francia en Marruecos a cambio de una importante zona del Congo francés. O sea, ya para este tiempo, las principales potencias europeas tenían enclaves coloniales en África. Entonces, por ejemplo, aquí la intención alemana ha sido hostilizar los enclaves franceses, ¿correcto? Entonces, no es muy, podemos decir, no sorprende, ¿no? Que en este caso se hayan dado estas repartijas, ¿no? de tierra a cambio de soluciones de ciertos conflictos. Luego, en 1908 sucedió la crisis de los Balcanes. El espacio geográfico de los Balcanes, conocido como el polvorín de Europa, fue el escenario de continuos conflictos entre potencias mundiales por el control de sus recursos. O sea, la zona de los Balcanes es una zona alta en diversos recursos,
Y pues aquí las grandes potencias europeas se disputaban el dominio de esas tierras, ¿correcto? Para el año 1906, por ejemplo, tanto Rusia como Austria reanudaron su política imperialista, o sea, abarcar más territorio, ya en los Balcanes. Bosnia y Herzegovina eran territorios de mayoría musulmana que habían permanecido bajo el dominio turco en 1877. A ver, para los que de repente por ahí no conocen ya la zona de los Balcanes, vamos a... es más que todo la zona de la península balcánica, ¿ok? Que corresponde en ese caso a las zonas que actualmente son de Croacia, lo que era la ex Yugoslavia, ¿no? Croacia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Kosovo, ¿no? Las áreas de Grecia, también áreas que corresponden a Bulgaria, ¿ok? Esta zona es la conocida como el área de los Balcanes, ¿ok? Ahí es donde en este caso las potencias querían de alguna manera consolidar su área expansionista. Si por ejemplo hacemos un poquito de zoom o alejamos un poquito la pantalla, vemos que en este caso, primero, Austria, en ese tiempo, Austria era Austria-Hungría. Entonces, tenían un territorio más extenso. Y en este caso, muy cercano a los Balcanes. Y en el caso de Rusia también, a pesar de que en ese caso, actualmente, por ejemplo, ya no está colindante a los Balcanes, ya que en el medio está Ucrania, Moldavia, ¿no? Pero también Ucrania, Moldavia, fueron repúblicas soviéticas. Entonces, ahí hay injerencia también en Rusia muy cercana a esta área de los Balcanes. Entonces, en esta zona es donde se desarrolló esta crisis, ¿no? De 1908. Entonces, como les decía, para el año 1906, tanto Rusia como Austria reanudaron esa política imperialista, ¿no? En los Balcanes. Entonces, Bosnia y Herzegovina, que habían permanecido bajo dominio turco, a pesar de tener mayoría musulmana, hasta 1877. Entonces, pasaron a depender administrativamente esta área del reino de Austria-Hungría, que finalmente los anexionó a su imperio en el año de 1908, provocando la frustración de Serbia, que aspiraba a la formación de la Gran Serbia, ¿no? Lo que sería eventualmente en un futuro la Yugoslavia. Dicha anexión no provocó ninguna guerra porque Rusia, que era la aliada de Serbia, accedió a los planes de Austria, al igual que Turquía. La primera guerra balcánica se dio entre 1912 a 1913. El lugar en sí es la península de los Balcanes y el mar Egeo. Se enfrentaron las naciones balcánicas reunidas en la Liga Balcánica, como Serbia, Bulgaria, Montenegro y Grecia, contra el Imperio Otomano, lo que en este caso hoy es Turquía. El objetivo de la Liga era expulsar de Europa al Imperio Otomano y repartirse así los territorios balcánicos. Como finalización de esta primera guerra, se firmó el Tratado de Londres en 1913. Por dicho tratado, Turquía pierde todos sus territorios europeos, salvo Constantinopla, mientras Albania logra su independencia. En la Segunda Guerra Balcánica, en 1913, se dio lugar en la península de los Balcanes, nuevamente. Se enfrentan Bulgaria contra sus antiguos aliados de la Liga Balcánica, Rumania y el Imperio Otomano. Fue una guerra muy, ¿no? Entre varios. Como fin, en este caso, se determinó la derrota búlgara y la firma del Tratado de Bucarest en 1913, en donde Bulgaria cede Macedonia
a Serbia y Grecia y Adrianópolis al Imperio Otomano y Bruja a Rumania. O sea, hubo un reparto de territorios por parte de Bulgaria. ¿Ok? Entonces, Bulgaria quería mantener sus territorios, pero finalmente termina siendo derrotado por diversas fuerzas de la misma península y también del Imperio Otomano. Ya para este momento tenemos un clima bélico bastante fuerte en Europa. Durante las guerras balcánicas de 1912 y 1913, la Triple Entente, o sea, el bloque formado por Rusia, Francia y Gran Bretaña, se mostró favorable a las aspiraciones de pequeñas naciones como Serbia y Bulgaria ante los intereses austríacos y otomanos, que eran apoyados por Alemania. La tensión era tal que en 1913 Rusia, Francia y Alemania coincidían en aprobar leyes para fortalecer el ejército. O sea, de alguna manera, estos conflictos regionales, locales, ya iban calentando un poco la atmósfera, lo que posteriormente detonaría en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en este caso, a este periodo que hemos visto, ¿no? Que lo llamamos la paz armada, se le llama también la bella época. ¿Por qué? Porque un nombre tan distinto a lo que hemos revisado, ¿no? Que era más bien un periodo que si bien era tranquilo, entre comillas, en sí había un grupo de donde las potencias de Europa se estaban más bien armando, ¿no? Era una paz, pero una paz con ojos más bien beligerantes. Durante esta etapa de las 3 últimas décadas del siglo XIX hasta 1914, la sociedad europea experimentó una enorme fe en la ciencia y en el progreso de la humanidad, en el contexto del imperialismo. Por ello, la Bella Época responde a una visión nostálgica del pasado europeo anterior a 1914, como un paraíso perdido tras el salvaje trauma de la Primera Guerra Mundial y todas sus consecuencias nefastas para la humanidad. La ciudad europea que simbolizó el avance científico, cultural y artístico de esta época fue París, pues allí se llevaron a cabo exposiciones universales en el año de 1889 para celebrar el centenario del estallido de la Revolución Francesa, siendo símbolo de dicha exposición la Torre Eiffel, construida para la ocasión. Y en el año 1900 se expusieron los adelantos científicos y técnicos de la humanidad, como la iluminación y los automóviles. Es más o menos similar a los adelantos tecnológicos que podemos nosotros gozar en este periodo, ¿no? Imagínate vivir en un periodo donde no tenías al alcance un automóvil que se haya inventado un dispositivo, un aparato, ¿no? Un mecanismo para que tú te puedas generar a distancias de manera particular. Entonces, te cambia un poco la visión, ¿no? Y genera ciertas expectativas, ¿ok? Lo malo es que a la vez, en este caso, acentuó las rencillas. Era un periodo que, si bien, como hizo en la segunda revolución industrial, fue un periodo donde los inventos fueron a un paso más allá de lo que estaba previsto. Sin embargo, también abarcó a todos los campos, incluso en el militar, ¿no? Y de ellos se aprovecharon los imperios reinantes, ¿no? En ese momento, para poder fortalecerse y en este caso expandirse y también en este caso apoyar otras pequeñas sociedades que querían en este caso independizarse, ¿no? Y obviamente que esta independencia, eh, estos reinos les apoyaban siempre y cuando perjudicaran a, al- a la potencia rival, ¿no? Entonces, había una serie de, si bien
una ilusión por las innovaciones tecnológicas, pero a la vez también una preocupación latente por la escalada militar y en este caso los conflictos que pueden llegar en un futuro. Ok, entonces vamos a ver en este caso un video ya que corresponde a este periodo de la paz armada. Ok, específicamente en este caso, cómo se desarrollaron los enfrentamientos entre la Triple Alianza y la Triple Entente, ¿no? Obviamente no militares, pero sí en este caso en el campo económico y en el campo social. Bienvenida al canal del señor Heródoto. El día de hoy con el siguiente vídeo explicativo te voy a dar a conocer sobre un hecho histórico muy importante en la historia universal. Este hecho fue la paz armada. Conoceremos cuál es la definición que se da a este hecho, qué bloques se aliaron durante esta etapa y sobre todo, cuál fue la importancia de este hecho. Es momento de aprender un nuevo tema en la historia universal. La paz armada fue aquel proceso histórico desarrollado desde el año de 1871 hasta 1914, fecha clave, pues en esa fecha se inicia la Gran Guerra. La paz armada tuvo como zona de conflicto geográficamente la parte de Europa. Para aquella época, supuestamente, los países europeos que tenían mucho poder estaban teniendo una vivencia de paz, de tranquilidad y armonía. Pero dentro de esta tranquilidad existía un trasfondo, que era una creciente rivalidad económica y una acelerada competencia y carrera armamentista para una futura guerra. Es decir, este proceso histórico fue un desarrollo sobre todo militar para aquellos países que habían desarrollado ya la etapa del imperialismo. La paz armada se va a caracterizar por tres principales acciones. La primera fue de que existió una gran carrera armamentista, es decir, en aquella época, ¿qué país europeo, qué país potencia era el primero en obtener un desarrollo armamentista para tener más armas y que estas armas estén destinadas a fortalecer su ejército y que a través de este ejército pueda demostrar su dominio militar? Asimismo, existió una gran competencia económica entre estos países ya industrializados, pero aquí va a sobresalir un país, Alemania. Alemania, liderada por el famoso canciller Otto von Bismarck, quien va a ser la cabeza, el estratega en buscar nuevas zonas o también ubicaciones que sean parte del territorio de Alemania. Y por último, aquí aparece la famosa formación de los bloques políticos y militares que van a ser la Triple Alianza y la Triple Entente. Con estos dos bloques se va a dar inicio a lo que es a la famosa Primera Guerra Mundial. Conozcamos ahora la formación de los bloques. El primer bloque fue la famosa Triple Alianza, o también conocida como los Imperios Centrales. Su origen se da desde el año de 1882
y los países que lo integraron fueron Alemania, Austria-Hungría e Italia. El país que va a motivar a este acuerdo, a esta alianza, va a ser Alemania, bajo la dirección del canciller Otto von Bismarck. El objetivo de esta triple alianza fue consolidar la posición de Alemania, recordando que para aquella época el rey de Alemania fue Guillermo I, que junto a Bismarck decidieron de que Alemania tenía que tener mucho más protagonismo en el ámbito económico y militar. Mientras que el otro bloque fue la famosa Triple Entente, que se originó años posteriores, exactamente en 1907. Los países que lo integraron fueron Inglaterra, Francia y Rusia. El país que va a motivar a este bloque fue Inglaterra. Tenía el afán de buscar nuevos aliados para que puedan mantener y consolidar a un 100% su dominio de sus posesiones coloniales que había tenido en la parte del imperialismo. El objetivo que tenía Inglaterra era tener un respaldo militar ante un posible ataque del enemigo, pero específicamente de Alemania. Estos dos bloques van a ser los protagonistas de la famosa Primera Guerra Mundial. Estos dos bandos, a partir de 1914, van a pasar a ser quienes van a tener el dominio territorial hasta años posteriores, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, dejando secuelas hasta la actualidad. Puedes ver ahora la ubicación geográfica de estos bloques para que te puedas ubicar geográficamente y puedas ver la distancia en la cual estaban divididas. Para poder finalizar esta explicación, la importancia de la paz armada viene a ser que, como antecedente a la Primera Guerra Mundial, llegó a formar aquellos bloques que van a pelear y sobre todo a desarrollar el armamento para la guerra. Es decir, este proceso fue muy largo, pero aquí se va a neutralizar los enemigos y se va a desarrollar la ambición territorial de los países industriales o países potencias. Espero que hayas comprendido esta breve explicación y sobre todo de que hayas podido captar. Bien, ¿no? Entonces, el expositor nos indicaba de manera muy precisa, ¿no? Este proceso de la paz armada también, ¿ok? Lo que tenemos que tener en cuenta es cuando escuchemos el término, entendamos es un tiempo en donde no abundaron, en este caso, conflictos a gran escala, más bien solamente fueron conflictos locales, pero en este caso se van formando bloques, ¿no? Rivales. La Triple Alianza, por un lado, que estaban integrados por, primero, dos potencias nacionalistas que se habían unificado no hace mucho, ¿no? Como Alemania e Italia, y en este caso una potencia imperialista como fue el Imperio Austrohúngaro. Y por otro lado, en este caso, la formación también de otras potencias como Inglaterra, Francia y Rusia, ¿no? Que si bien en este caso, entre Francia, sobre todo contra Estados, ha habido en el pasado también conflictos, pero la idea era, en este caso, unirse para poder ser un bloque e impedir, en este caso, que los integrantes de la Triple Entente pudieran hacerle daño. Hasta aquí terminamos la sesión de Historia Universal. En 5 minutos nos volvemos a ver, a encontrar para poder ver la sesión de repaso. ¿Ok? Nos vemos en 5 minutos.